Hola, en los comentarios del video reciente dedicado a la batalla de Balaklava, se alzó una pregunta interesante. Entonces, en esa batalla los rusos ya habían ganado una gran victoria táctica luego de haber capturado los reductos del perímetro exterior aliado y tras derrotar a la brigada de caballería ligera británica. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué los rusos no continuaron con el ataque para capturar al puerto de Balaklava y luego al puerto de Kamish y así destruir al ejército aliado de un solo golpe? Bueno, entremos en materia inmediatamente. La guerra de Crimea fue peleada desde 1853 a 1856. El imperio ruso quería una salida al mar Mediterráneo y se lanzó contra el decadente imperio otomano. Pero los líderes del Imperio Británico y del Imperio Francés se unieron para evitarlo. Y en Constantinopla pronto reunieron una flota y una fuerza expedicionaria. Y en septiembre de 1854 lanzaron esa fuerza contra Crimea. Y la enorme importancia de esa península es que allí se encontraba la base naval de Sebastopol, la principal base naval rusa donde se encontraban todos los barcos de gran calado de su flota del Mar Negro. Los aliados pronto se pusieron en marcha hacia Sebastopol, mientras que el ejército ruso de la zona, bajo el mando del príncipe Menshikov, no logró detener el avance aliado y tuvo que retirarse hacia el noreste de Sebastopol, donde esperaría refuerzos. Mientras tanto, para finales de septiembre la fuerza expedicionaria aliada ya había arribado ante la ciudad. Allí pronto establecieron sus posiciones para iniciar el asedio, y el 17 de octubre, la artillería aliada comenzó el bombardeo contra las defensas rusas. El sitio había comenzado, y los rusos tenían que hacer algo. De lo contrario, aquella plaza fuerte sería capturada. Precisamente para ese momento, a finales de septiembre, Menshikov ya había recibido refuerzos. Él ya tenía una fuerza de 65,000 hombres, y entonces decidió cerrar la distancia. Menshikov no creía que su fuerza de 65,000 hombres aún era suficiente. Sin embargo, decidió colocar presión y debilitar a sus enemigos. Su base avanzada la estableció al noreste de Sebastopol, y al general Pavel Liprandi le dio la orden de tomar un tercio del ejército y efectuar un ataque contra el flanco oeste aliado. A las 5 horas en la madrugada del 25 de octubre, Liprandi partió del campamento con una enorme fuerza de 25,000 soldados. Una hora más tarde, a las 6 horas, las columnas de soldados rusos fueron avistadas en las posiciones defensivas aliadas, y la artillería de aquellas posiciones aliadas comenzó a tronar para dar la señal de alarma. La batalla de Balaklava había comenzado. Liprandi dividió a su fuerza en 3 grupos. La agrupación de asalto tenía 7,700 hombres. 4,500 más protegían su flanco oeste, y una enorme agrupación de 12,800 permanecieron en reserva. Y este dato de la distribución de los 25,000 hombres es muy importante para entender lo que sucedió a continuación. Esta fuerza de 25,000 cayó sobre los soldados aliados que estaban en esa zona. 1,500 soldados otomanos y un centenar de artilleros británicos estaban en el perímetro exterior en una línea de 4 reductos. Al sur de las fortificaciones y en el flanco oeste estaban 1,500 infantes y 1,500 jinetes. En total, era una fuerza de solo 4,500 hombres, protegiendo al importante puerto de Balaklava. Y la importancia de Balaklava era enorme, porque allí estaban desembarcando los británicos sus provisiones. La pérdida de ese puerto podría poner en peligro toda la operación de asedio. Y las columnas de infantería rusas se lanzaron al ataque, con tal determinación
que a las 8 horas de la mañana todos los reductos aliados habían sido capturados. La primera línea de defensas de 1.500 hombres había sido arrollada. Y allí, la fuerza rusa esperó por el inevitable contraataque aliado. La retaguardia aliada estaba en problemas. Los aliados tenían que responder. Y para las 8 horas de la mañana los dos comandantes de la fuerza expedicionaria, el francés François Canrobert y el británico Lord Raglan, ya estaban en una colina viendo hacia el sureste. Ambos comenzaron a reaccionar a los eventos. El francés ya había llamado a una división de infantería y unidades de caballería para que marcharan hacia el este, una fuerza de unos 5.500 hombres. Y el británico mandó a traer a una fuerza de 2 divisiones de infantería, con 9.000 soldados. Además, Raglan trajo a su división de caballería de 1.500 jinetes hacia el noreste, como una fuerza de cobertura. En total, la fuerza unida llegaría a tener 16.000 hombres. Pero tengo que recalcarlo. Los aliados habían sido tomados por sorpresa, y la fuerza de infantería tardaría cerca de 4 horas en llegar a la zona. 4 horas. Al menos la división de caballería británica de Lord Lucan arribó al punto asignado en cuestión de minutos, y allí esperó al arribo del resto de la fuerza. Entonces, para las 8 de la mañana los rusos ya habían capturado al perímetro exterior aliado, y allí esperaron el contraataque. Pero, por toda una hora el único movimiento que los rusos observaron fue el de la división de caballería británica. Entonces, una hora más tarde de su éxito inicial, a eso de las 9 horas, Liprandi le ordenó a un destacamento de 1.500 jinetes efectuar un reconocimiento en la dirección de Balaclava. Pero la caballería rusa fue derrotada por una combinación de defensa de infantería escocesa y un ataque de la brigada pesada de la división de caballería británica. Y por el momento, la acción retornó a la calma, con la infantería aliada aún avanzando hacia la zona. El lento avance de la infantería aliada continuó, y en ese tiempo, a las 11 horas, arribaron refuerzos de caballería francesa. Y ahora la agrupación de caballería de cobertura probablemente llegó a tener 2.000 efectivos de caballería aliada. Pero entonces, desde las 9 hasta las 11 horas, aconteció aquella larga serie de errores de mando por parte de oficiales británicos descritos en el video anterior. Errores cometidos desde el comandante en jefe hasta un mensajero petulante. Y todos esos errores llevarían a la destrucción de la brigada ligera. Y solo quiero detenerme aquí brevemente para señalar que fue tan grande el error que la brigada ligera se lanzó al ataque contra el centro de las defensas rusas en un valle que estaba bajo el fuego de artillería rusa desde 3 direcciones. Ese fue el resultado de la enorme serie de errores de mando que llevó a la destrucción de esa unidad, y que merece estar en la lista de los errores más grandes en la historia militar. Pero bueno, poco después de aquella debacle, arribó la infantería francesa y británica, y pese a la pérdida de cerca de 700 jinetes, para las 12 horas los aliados ya tenían una fuerza de 15.300 hombres frente al flanco oeste de los rusos. Y entonces los rusos esperaron un contraataque aliado. Pero ese contraataque nunca se materializó. La batalla de Balaclava había terminado. Y esto nos lleva al punto de este video. ¿Por qué no aprovecharon en ese momento los rusos la oportunidad de seguir avanzando y tomar Balaclava? Ya que por lo menos a ese momento quedaban unas 5 horas más de luz. Pero precisamente, los rusos ya estaban en una buena posición defensiva, y ellos tenían una enorme reserva en la retaguardia de esa agrupación para poder pelear una batalla prolongada. Allí esa fuerza de 25.000 rusos
podrían enfrentar a los 15.000 aliados y causarles una buena cantidad de bajas. Y ese era el plan original de Liprandi y Menshikov. Y Liprandi siguió lo estipulado en el plan y había ganado su victoria táctica. Pero, para haber transformado la victoria táctica de Liprandi en una victoria estratégica, por ejemplo, capturando el puerto de Balaklava, esta no se materializó por muchas razones. Por un momento retornemos a las 8 de la mañana. El grueso de la fuerza de contraataque aliada, las 3 divisiones de infantería, tardarían cerca de 4 horas en llegar a la zona. Ese periodo de tiempo podría haber sido ideal para que los rusos tomaran un gran destacamento de infantería y caballería e intentaran tomar Balaklava. Pero precisamente esa continuación del ataque ruso habría requerido de otro tipo de plan y de otro tipo de comandantes. En primer lugar, Menshikov, por ser el comandante en jefe, tenía que haber acompañado a la fuerza de ataque para tomar decisiones sobre la marcha y aprovechar la oportunidad que se les presentó a los rusos luego de haber capturado la línea de fortificaciones aliadas en tan poco tiempo, al estilo de Napoleón y de Rommel. Y también, al estilo de Napoleón y de Rommel, la fuerza de asalto habría sido mucho más grande. Simplemente revertir las proporciones. 40.000 hombres en la fuerza de asalto, mientras que 25.000 permanecerían protegiendo al campamento. Y estando allí, Menshikov podría haber tomado varias decisiones, como atacar a Balaklava. Pero, de haber estado yo al mando de las fuerzas rusas, habría optado por atrincherarme permanentemente en las posiciones ya capturadas. En el Valle Central podrían haber construido una serie de reductos que protegerían la línea de suministros hacia un nuevo campamento que se establecería para la fuerza avanzada. Así, con esa nueva línea de defensas, los rusos podrían poner bajo asedio a los aliados, con 2 enormes ventajas para los rusos. Primero, se creaba un enorme flanco oriental que los aliados tenían que proteger, retirando recursos de la operación de asedio contra Sebastopol. Segundo, Balaklava estaría permanentemente bajo amenaza. Y quién sabe, tal vez una nueva operación desde las nuevas líneas podría llevar a los rusos a la conquista de ese puerto, y así obligar a los aliados a terminar con el asedio, logrando la victoria estratégica que les podría haber llevado a ganar la guerra. Conclusiones. Definitivamente lo tengo que repetir. Ese día los rusos lograron una gran victoria táctica en la batalla de Balaklava. Pero también, esa victoria táctica podría haberse convertido en una victoria estratégica. Lo que los rusos habrían necesitado era un plan más arriesgado y ambicioso. De esa forma podrían haber capitalizado enormemente en los logros del ataque inicial de ese día y podrían haber iniciado un contraasedio, el cual colocaría a los aliados en un enorme dilema, porque ese contraasedio ponía en peligro a una de sus bases de aprovisionamiento, y sin ella, el asedio de Sebastopol sería muy difícil de realizar. Pero definitivamente requería de un plan más arriesgado y de comandantes capaces de tomar decisiones bajo la marcha. Claro, esta es solo mi opinión. ¿Qué creen ustedes? ¿Era necesario un plan arriesgado? ¿Esa era la mejor opción? Como siempre, leeré sus comentarios. Y definitivamente, más videos vienen en camino. Bueno, espero que este video les haya gustado y si les gustó, estoy seguro que les van a gustar los 3 libros que ya tengo a la venta con la editorial Almuzara en España. Además, para el resto del mundo, ya tengo a la venta 9 libros en Amazon. Y si les interesa la historia militar, serán una buena adquisición para este año 2024. Y como siempre,
quiero agradecerle a mis patrocinadores por su apoyo para continuar realizando estos videos. Muchas gracias. Y en mi cuenta de Patreon ya tengo habilitada una tienda por si desean adquirir piezas de arte, creadas por mí. Atentamente, Víctor Aguilar Chan.